predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿alguna vez han sufrido alguna pérdida o han sentido dolor cuando un amigo le ha prometido algo y no lo ha cumplido? Supongamos que un padre le promete a su hijo comprarle un regalo para su cumpleaños. Entonces, el niño espera con ansias ese día y su regalo. Pero, si el padre no cumple con lo prometido, ¿cómo cree que se sentirá el hijo? Muchos padres les mienten a sus hijos, les prometen algo y, sin embargo, no cumplen sus promesas. Postergan sus salidas con sus hijos porque tienen otras citas de negocios o con amigos. Se imaginan la frustración y la desilusión de los niños. Algunas personas pueden sufrir cierta pérdida al hacer un negocio si la contraparte no cumple lo estipulado. La gente del mundo busca su propio beneficio. Por eso, si creen que algo les dará alguna ganancia, simplemente no mantendrán sus promesas aun cuando se hubieran comprometido a ello. Hermano, Dios es Padre de nuestro espíritu y nunca cambia de parecer. Él es fiel. Si después de escuchar este mensaje y haber examinado su corazón, ve que su corazón ni su mente es de doble ánimo, entonces usted será grato aroma para Dios y podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Muchos de ustedes podrían alcanzar la Nueva Jerusalén si tan solo se despojaran de todo doble ánimo. Ahora bien, no me malentiendan. No todos los que se han despojado de un corazón cambiante llegarán a la Nueva Jerusalén. Solo si su corazón es constante podrá entrar en la santa ciudad. Nuestro Dios es fiel
y en Él no hay nada de fluctuación ni de cambio. Si Dios cambiara, no podríamos vivir una vida cristiana plena de gozo. No podríamos confiar en nadie. Dios nos promete bendecirnos si vivimos de acuerdo a su palabra, pero si no cumpliera sus promesas, no podríamos creer en Él y nos sentiríamos decepcionados y tristes. Santiago, capítulo 1, versículo 17, señala: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Preste atención, hermano. Repito la escritura. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, añade: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y Números, capítulo 23, versículo 19, declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Hermano, en Dios no hay la mínima sombra de duda en lo que dice o promete. Por eso, todos sus hijos podemos confiar en su fidelidad y no tener ninguna duda en nuestra mente. Si puede desechar todo doble ánimo de su mente, podrá llegar a tener un corazón de espíritu. Podemos reconocer a alguien de doble ánimo tan solo mirando su rostro. Está feliz y alegre cuando es próspero, pero se le ve cansado y preocupado, y su rostro muestra ansiedad y dolor cuando enfrenta problemas. A veces su cara brilla de alegría, pero otras veces no tiene ese gozo y su rostro refleja solo preocupación. Todo eso se debe a que tiene un corazón de doble ánimo. Dios detesta esta clase de corazón traicionero. Les cuento algo. Un día un hermano me pidió que orara por él. El Espíritu Santo me dijo que orara por él 3 veces. Y se lo dije. Le dije los días que podía venir para recibir mi oración. Sin embargo, él no obedeció. Vino una vez más, pero no vino la tercera vez. Dios me explicó sobre esto. Me dijo que aborrece el corazón de doble ánimo. Este hermano debería haber cumplido la promesa. Si hubiera obedecido sin cambiar de opinión, Dios lo hubiera sanado. Como no obedeció, sufrió las consecuencias de ello. Como les estaba diciendo, la característica más importante del Espíritu es que nunca cambia. Voy a compartirles con ejemplos extraídos de la Biblia lo que les pasa a los que tienen esta clase de corazón inestable o doble. Espero que a través de este mensaje cada uno pueda examinar su vida pasada a ver si ha tenido esta clase de corazón traicionero. Mi mayor deseo es que todos ustedes alcancen a tener en este año un corazón lleno del Espíritu. Estimado público, tener un corazón de doble ánimo o fluctuante es una forma de corazón traicionero. Con esta clase de corazón, uno cambia sus planes, sus decisiones, sus compromisos, etc. Cambia de acuerdo a su propio criterio. ¿Saben por qué cambia lo que previamente ha decidido hacer? ¿Sabe por qué no cumple lo que ha prometido? Es porque busca su propio beneficio. Es buscar su propia conveniencia o ventaja. Al final de cuentas, es maldad. Debido a esa clase de mente taimada, la mayoría acepta lo que les beneficia, pero rechaza lo que no les conviene. Se disculpan por no haber cumplido con sus compromisos y, de acuerdo con lo que más les conviene,
Algunos cambian de decisión muchas veces. A veces por dinero, otras por poder y muchas otras por buscar renombre y fama. Un claro ejemplo de ello son los políticos, no solo en Corea, sino en otros países. No cumplen su palabra. Era lo mismo hace 40 años. Algunos dictadores prometieron públicamente muchas cosas. Sin embargo, luego de tomar el poder, no cumplieron nada de ello. Muchos de ellos prometieron un gobierno solo transitorio hacia la democracia y que luego volverían a sus cuarteles. Lo anunciaron incluso en la televisión y muchos creyeron en sus palabras. Hoy, si sucediera un golpe de Estado, nadie les creería a los militares si prometieran algo. No obstante, hace algunas décadas muchos creían en las promesas de los políticos. Incluso algunos reformaron la Constitución para prolongar su mandato presidencial. Nunca regresaron a sus cuarteles, más bien continuaron ocupando importantes puestos en el gobierno o asumieron funciones parlamentarias, buscaron su propio beneficio y cambiaron de acuerdo a su propia conveniencia. Este corazón de doble ánimo varía de acuerdo al grado de malicia que hay en su corazón. Algunos cambian de opinión de acuerdo a las circunstancias, mientras que otros se mantienen firmes en su resolución a pesar de la situación o la circunstancia. Si alguien cree en Dios y cumple con fe su servicio, ministerio o puesto en el que sirve en la iglesia sin cambiar de decisión, Dios entonces verá su fe y sinceridad de corazón y cambiará la situación para su bien. Dios nos dice en el Salmo 32, versículo 2, lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, dichoso y feliz el hombre que no tiene un corazón de doble ánimo o cambiante, un hombre en quien Dios no haya culpa alguna. Hermanos, Dios condena al que tiene un corazón de doble ánimo, es decir, que cambia a cada rato, pero el que no tiene engaño en su espíritu no es condenado por Dios. Dios hará que todas las cosas sean para bien de aquel que no tiene esa clase de corazón engañoso y fluctuante. A causa de la malicia y del engaño que hay en el corazón, muchos rompen su promesa, se olvidan de la gracia de Dios y traicionan a todos. Para muchos, tal vez parezca normal que alguien no cumpla sus promesas porque no le conviene o porque puede perder algo. Sin embargo, si usted no cumple su palabra en algo pequeño, no lo hará tampoco tratándose de algo más importante. Hermano, no se equivoque. Para Dios, un pecado, por más pequeño que sea, no deja de ser pecado. No importa que sea algo pequeño, es pecado. Si usted peca en algo pequeño, lo más probable es que peque en algo más grande. Si cambia de opinión o de decisión por algo que no tiene importancia, eso es tener un corazón de doble ánimo. Es engañar. Por ejemplo, una aguja de coser no cuesta mucho, pero si la roba, será un ladrón. ¿O acaso cree que por robar un céntimo no es un ladrón? ¿Recuerdan la novela Los Miserables de Víctor Hugo? ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión el personaje central de esa novela por robar un pedazo de pan? Pero un sacerdote de buen corazón le ayudó. Leí esa novela antes de aceptar al Señor. Me conmovió la bondad del sacerdote. Cuando acepté al Señor, la leí de nuevo. Tal vez se pregunte, ¿por qué tuvo que ir a la cárcel solo por robar un pedazo de pan porque tenía mucha hambre?
En esta novela podemos encontrar un claro contraste entre alguien de buen corazón y otro de mal corazón. Hermano, el que roba algo pequeño podrá robar también algo grande. Por eso hay un dicho que dice, el que roba un huevo podrá robar también una gallina. Volviendo al mensaje, Proverbios capítulo 4, versículo 23 cita, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Preste atención, hermano. Repito la escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, hermano, guarde su corazón. Si no lo hace y tiene un corazón traicionero, irá camino del infierno. Les comparto algo. Una hermana de esta iglesia es muy fiel en su centro de trabajo. No ha cambiado de área ni de labor por más de 10 años. Por eso ha recibido un merecido homenaje en su centro laboral. Han reconocido su fidelidad. Como no ha cambiado durante 10 años, ha sido promovida por la gerencia de esa compañía y ahora puede tomar vacaciones cada vez que lo solicita. Por ejemplo, cuando tiene que asistir a los seminarios o retiros de verano de la iglesia, solicita tomar días a cuenta de sus vacaciones y se lo conceden inmediatamente. Y eso es así porque ella ha dado un buen testimonio al no tener un corazón cambiante ni una mente de doble ánimo. Sin embargo, otros, cada vez que tienen algún problema en su trabajo, por mínimo que éste sea, cambian de empresa o de puesto inmediatamente. Y entonces pasan por dificultades financieras. Hermanos y hermanas en Cristo, les voy a dar un primer ejemplo de este corazón de doble ánimo en base a la conducta o proceder del faraón que gobernó Egipto cuando Moisés sacó a los israelitas de esa nación. El faraón tenía esta clase de mente taimada o astuta y cambiaba varias veces de decisión en función de su propia conveniencia. Cada vez que Moisés oraba y Dios enviaba sobre Egipto una plaga, el faraón le prometía a Moisés liberar a su pueblo. No obstante, después que la plaga desaparecía, también por intercesión de Moisés, siempre cambiaba de opinión y no dejaba en libertad a los israelitas. El faraón dejó ir al pueblo de Israel luego que todos los primogénitos de los animales y de los egipcios, incluyendo el primer hijo del faraón, murieron por mano del ángel de la muerte. Debido a ese corazón traicionero, los primogénitos de todos los animales y de toda la población murieron, y toda la tierra fue devastada. Las 10 plagas arrasaron todo el territorio egipcio debido al corazón traicionero y de doble ánimo del faraón. Incluso después que el faraón dejó ir a los israelitas, su corazón nuevamente cambió. Su arrogancia y terquedad habían acabado con toda la nación y aún así cambió otra vez de opinión. Hoy en día, para mi sorpresa, muchos tienen esta misma clase de corazón. El diablo toca sus vidas porque viven en el pecado y Dios aleja su rostro de ellos, por lo que sufren diversos problemas como enfermedades. Entonces, claman y suplican a Dios por sus vidas y me piden que ore por ellos. Y Dios los sana. Y por unos meses aparentan ser fieles a Dios. Incluso me agradecen por su sanidad. Sin embargo, unos meses más tarde desaparecen de la iglesia. Su corazón y mente han cambiado y se han ido de la iglesia. Y saben, cuando los vuelvo a ver en el próximo culto de sanidad, porque Satanás los ha vuelto a atacar con otra enfermedad, incluso más grave. Vuelven a pedirle desesperadamente a Dios por sus vidas. Me piden que ore por ellos y yo lo hago. Y otra vez Dios los sana. Luego
vuelve el mismo círculo vicioso. Parecen vivir una vida cristiana más fiel que nunca, pero no pasa mucho tiempo y de nuevo dejan la iglesia porque en el fondo aman las cosas del mundo. Y podemos fácilmente saber cuál es el triste y trágico final en sus vidas. Me pregunto, ¿por qué son tan tercos y repiten 3 o 4 veces esa misma actitud traicionera? Retomando la prédica, el faraón cambió de parecer otra vez y ordenó que su ejército fuera tras los israelitas que estaban cruzando el Mar Rojo, y todos sus soldados murieron ahogados. Aun cuando había sido testigo de señales y prodigios del poder de Dios, debido a la maldad en su corazón, el faraón no tenía temor de Dios. De haber cumplido con su promesa de dejar ir a los israelitas, no hubiera enfrentado una muerte tan miserable. Esta ilustración acerca del faraón nos dice lo importante que es para nosotros guardar nuestro corazón y no tener un corazón de doble ánimo o cambiante. El Señor nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 13 lo siguiente: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Escuche con atención. Repito el pasaje. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Jesús compara el corazón del ser humano con 4 diferentes tipos de suelo o terreno, y este versículo en particular describe el corazón que es como piedra, es decir, aquel que es obstinado y terco. Espero que todos puedan examinar su corazón. Les comparto algo. Hace 1 o 2 años, una mujer se me acercó y me pidió que orara por ella. Su garganta estaba inflamada y no podía comer ni hablar bien. Pero en el momento en que oré por ella, sanó de inmediato. Repito, no podía comer ni hablar debido a la terrible inflamación en su garganta, pero sanó tan pronto oré por ella. Su hermana menor, que la acompañaba, se sorprendió al ver este milagro y la semilla de verdadera fe brotó en su corazón. Hasta ese momento, la hermana menor parecía tener fe, pero esa fe no era verdadera. Cuando vio que su hermana sanó en el acto, llegó a tener fe y comenzó a vivir una vida cristiana fiel. Asistía a todos los servicios de la iglesia y oraba con fervor y siempre estaba presta a servir. Pero luego de unos meses la dejé de ver. Entonces le pregunté por ella a unos líderes de la iglesia. Me respondieron que ella estaba asistiendo a la iglesia, pero durante el servicio se sentaba en un rincón del santuario y por eso no era fácil ubicarla. Había cambiado no solo de lugar en el templo, sino también de corazón. Hermanos, a través de este ejemplo, deseo que muchos de ustedes puedan examinar su comportamiento y su corazón. Jamás deben cambiar. No recuerdo exactamente a todos los que han sido sanados luego que he orado por ellos. Trato de recordar su rostro y nombre, pero no puedo hacerlo porque muchos de ellos, luego de ser sanados, se alejan de la iglesia y ya no los veo. Con el tiempo, muchos cambian y pierden la plenitud del Espíritu y dejan de dar gracias a Dios por su sanidad. Son pocos los que han permanecido fieles. Si usted vive una vida firme de fe y es fiel a su iglesia y a su pastor sin cambiar, llegará rápido al nivel del Espíritu. Muchos afirman y reafirman que creen en Dios. Si realmente lo hicieran, tendrían temor de Él, y ese temor reverencial lo mostrarían en su forma de vida. En otras palabras,
dejarían de hacer lo malo y harían lo bueno. Proverbios capítulo 8, versículo 13 señala al respecto: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Repito la escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si realmente teme a Dios, detestará hacer lo malo. Si odia el mal, lo desechará de su vida. Le pregunto, ¿con quién le gustaría vivir? ¿Con alguien bueno o con alguien malo? Si quiere vivir con alguien malo, no podrá desechar la maldad de su corazón, no importa lo mucho que lo intente. Por el contrario, si decide vivir con alguien bueno, se podrá despojar de toda forma de maldad, porque odiará hacer lo malo. Digan amén si estoy siendo claro. Aquellos que les gusta hacer lo malo no podrán librarse de la maldad. Tal vez les parezca extraño que alguien ame hacer lo malo, pero es cierto, algunos no se despojan de su maldad porque les gusta hacer lo malo. Así como usted no podría vivir con alguien que lo odia, le pregunto, ¿acaso puede vivir con esa maldad dentro de usted? Hermano, debe despojarse de toda maldad de inmediato. Volviendo al tema, Dios odia el orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cuando algunos ven las obras poderosas de Dios, muchos parecen creer en Dios, pero no muestran la evidencia de su temor a Dios con hechos. Es porque tienen el corazón duro como una piedra, y cuando enfrentan pruebas y dificultades, ceden a la tentación y traicionan su fe y traicionan a Dios. Si realmente cree en Dios, tendrá temor de Él y la palabra transformará su corazón. Debe cambiar ese corazón de piedra y obstinado por uno apacible, bondadoso y manso. Para ello, debe negarse a sí mismo, es decir, morir a su ego, luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre, es decir, hasta el máximo, y despojarse de toda forma de mal. Entonces, y solo entonces, podrá tener una fe inmutable y perfecta, y nada podrá moverlo con esa clase de fe. Con un corazón inalterable y constante, podrá superar todo tipo de prueba. No importa la tentación que enfrente, usted se mantendrá firme, parado en la roca de su fe. Nada lo podrá sacudir, porque el Señor lo sostendrá. No importa, repito, la dificultad o tentación que le sobrevenga, usted la vencerá. Y así dará siempre gloria a Dios y será bendecido por Él. Más bien, a través de esas pruebas, su alma prosperará y llegará al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Querido público, vamos a ver otro ejemplo de un corazón traicionero a través del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Antes de llegar al trono, los jueces designados por Dios gobernaban Israel. El último juez fue el profeta Samuel, y el pueblo le pidió que nombrara un rey para ellos. El profeta Samuel ungió a Saúl como rey. Dios hablaba a través del profeta Samuel, por lo que siempre cumplía toda palabra que declaraba el profeta. Saúl tenía que obedecer todo lo que Samuel le decía que hiciera. Tenía que hacerlo porque Samuel era un siervo y un profeta reconocido por Dios. Es decir, lo que el profeta Samuel decía era palabra de Dios. Sin embargo, el corazón de Saúl cambió luego que fue ungido como rey. Antes de convertirse en rey, incluso se avergonzaba de cualquier cosa y era humilde. Pero cambió luego que llegó al trono. Se volvió arrogante. Hermanos, por lo general,
Los que se vuelven arrogantes tienen un corazón traicionero y cambiante. Cuando son pobres y no tienen cargo, poder ni posición, sirven a los demás con aparente humildad y sumisión, pero cuando logran cierta reputación, ocupan cierto cargo o tienen cierta autoridad, cambian y se vuelven arrogantes. Saúl llegó a ser tan arrogante que desobedeció la palabra del profeta Samuel. No se corrigió ni enmendó su comportamiento, más bien trató de racionalizar sus actos, atribuyendo su desobediencia y errores al pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35 menciona: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una pregunta: ¿por qué creen que Samuel nunca más quiso ver al rey Saúl? ¿Saben por qué? ¿Acaso fue porque Samuel se compadeció de Saúl? ¿O porque lo odiaba? ¿O fue porque Saúl había desobedecido la palabra de Dios? ¿O simplemente porque Saúl fue grosero y descortés al responder al profeta? Hermanos, sepan una cosa: los verdaderos siervos de Dios no odian ni rechazan a nadie. No obstante, la Biblia dice que Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte. No lo fue a ver porque lloraba por Saúl. Qué triste, ¿verdad? El rey iba camino de la muerte y la nación y el pueblo iban a enfrentar pruebas y dificultades. Por último, los israelitas fueron llevados cautivos por pueblos gentiles. Por eso el profeta se lamentaba y lloraba, porque amaba a Saúl. Repito la cita: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Así que Dios le dijo a Samuel que ungiera a otro como próximo rey, porque había rechazado a Saúl como rey de Israel. Y en la primera parte de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 2, el profeta le contesta a Dios: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Antes de ser ungido rey sobre Israel, a Saúl jamás se le hubiera ocurrido oponerse a Samuel. Pero Saúl había cambiado. Ahora Samuel le tenía miedo y tuvo que escapar del rey. ¿Se imaginan? Samuel dijo que si Saúl se enteraba que iba a ungir a otro como rey, lo iba a matar. La arrogancia de Saúl era tal que no tenía temor de nadie. Saúl se había humillado delante de Samuel cuando el profeta lo ungió como rey de Israel. Saúl era tan sumiso que se escondió del profeta, pero esa humildad era fingida, era una máscara. Por eso, cuando tuvo autoridad y poder, cambió por completo. De la misma manera, algunos parecen humildes cuando no tienen poder ni autoridad, pero cuando se les da algo de poder y autoridad, a menudo cambian y se vuelven arrogantes. Por ejemplo, cuando no ocupaban ningún cargo, obedecían. Sin embargo, luego de ser nombrados a algún cargo o puesto de autoridad, ya no obedecen. Antes servían a los demás, pero luego comienzan a dirigir, ordenar y a tratar de controlar a otros. Creo que la mayoría de ustedes al llegar a esta iglesia fueron llenos del Espíritu y de la gracia de Dios. Eso los llevó a considerar a los demás mejores que a usted mismo. Por eso obedecieron todo consejo que les dieron. Una pregunta: ¿está haciendo lo mismo ahora? Muchos dicen que han perdido el primer amor que sentían por Dios y me piden que ore para que Dios les devuelva ese primer amor. En realidad, no puedo entender eso, pero
Hay muchos que han perdido su primer amor por Dios, y eso es porque tienen un corazón cambiante y malicioso. Cuando aceptaron al Señor, estaban llenos de gozo y querían servir en cualquier lugar de la iglesia. No faltaban a ningún culto de oración. Compartían la palabra con todo el que se les cruzaba en el camino. Pero luego de un tiempo perdieron su primer amor y se sentían mal. Finalmente, después de 1 o 2 años, vienen y me piden que ore por ellos para que Dios les devuelva ese primer amor. Les comparto algo. Una mujer regresó a nuestra iglesia luego de 7 años. Me vino a ver y me dijo que nunca más dejaría esta congregación. Al principio no me acordaba de ella. Habían pasado 7 años. Esta dama era muy fiel y evangelizó a muchas personas. Por eso le pedí a la iglesia que asignara un autobús para la zona que ella había evangelizado. Vivían lejos de la iglesia y no era fácil para ellos venir aquí. Les compartí este testimonio a ustedes en alguna ocasión, pero un día ella desapareció y ahora, luego de 7 años, ha vuelto. Para mi sorpresa, una pareja de hermanos de esta iglesia conoció a esta dama. La esposa le habló del evangelio. Al principio no sabían mucho la una de la otra, pero debido a eso, la mujer comenzó nuevamente a asistir a nuestra iglesia. Las dos damas se animaron mutuamente y restauraron su primer amor por el Señor. Se convirtieron en luz del mundo y glorificaron a Dios a través de sus buenas obras. Si hubieran seguido siendo fieles de esa manera, se habrían convertido en líderes de esta iglesia. Sí, hubieran sido líderes de la asociación de mujeres porque eran fieles y evangelizaban a muchas personas. Hermanos, todos deben correr la buena carrera de la fe con todas sus fuerzas. En este momento, les pido a cada uno que tome un instante para examinar su corazón y comprobar si ha cambiado su actitud o comportamiento de servir, obedecer o ayudar a los demás, y si todo lo ha hecho siempre con gratitud y gozo. Si su corazón no es cambiante ni traicionero, ahora debería ocupar un mejor puesto con una mayor responsabilidad. Hermanos, Dios es el que promueve de acuerdo al corazón de cada uno. La fe es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Repito, la fe es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Es mejor ser una lenta tortuga que no se da nunca por vencida y que llega a la meta antes que ser una liebre, por muy rápida que sea, pero que se queda dormida en medio de la carrera. Como miembros de la Iglesia Manmin, debemos imitar la perseverancia y constancia de la tortuga, pero correr también como la liebre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, si puede ir más rápido, hágalo. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez han criticado alguna de mis prédicas? ¿No han pensado acaso que son aburridas o que no llegan a su corazón? O peor aún, ¿no han creído que son palabra de Dios? Me impacta cuando veo los rostros de algunos de los hermanos de esta congregación durante el culto. Sus ojos brillan de anhelo por oír la palabra. Ni siquiera parpadean. Algunos hasta se quebrantan en lágrimas al escuchar un mensaje. Otros se ven muy agradecidos y muchos otros parecen estar impactados y asombrados. Doy gracias a Dios por esos hermanos. Pero digamos, solo como ejemplo, que alguien dijera:
yo ya sé esta prédica, la está repitiendo otra vez. ¿Se imaginan esa arrogancia? Hermanos, por si no lo saben, la palabra de Dios es viva. Siempre trae algo nuevo para los que tienen un corazón ávido de escucharla. Cuanto más mastica un alimento, mejor será su sabor y le será más delicioso. Lo mismo ocurre con la palabra. Una vez que llega al nivel del Espíritu, el mismo mensaje tendrá para usted un nuevo sentido y cada vez que lo escuche, le revelará algo nuevo. Y es porque su nivel de comprensión espiritual será diferente. Cuando el pastor o líder de su zona o un hermano mayor de la iglesia le diga algo, no se sienta incómodo ni obedezca a regañadientes. Antes pensaba que cada labor o tarea que se le asignaba era una buena oportunidad para acumular recompensas en el cielo y obedecía inmediatamente. Hay incluso algunos que luego de haber sido promovidos a algún cargo de mayor importancia, no les gusta ni aún que sus anteriores mentores, quienes les habían ayudado y enseñado, les hagan ninguna sugerencia ni indicación. Ustedes saben que las aves, por ejemplo, tienen un corazón inalterable. Les doy el ejemplo de una paloma que yo tengo en mi jardín. Esa paloma todavía se me acerca cuando paseo por el patio. Su corazón no ha cambiado. Casi todos los días viene a saludarme. A veces viene con otras palomas, pero por lo general viene sola. Esta paloma no le tiene miedo a la gente. Más bien se les acerca. No les tiene miedo ni aún a los perros que hay en mi casa. La recogí un día, la salvé de morir y nunca se ha olvidado de ello. Su corazón no ha cambiado. Sí, el corazón de esta paloma ha sido invariable. ¿Alguna vez escucharon la historia del tigre y la leona? No cambiaron de corazón, incluso tuvieron crías. Sucedió en nuestro país. La leona fue salvada por el tigre y luego tuvieron cachorros. También leí el caso de un lagarto que cayó en una trampa y no podía moverse. Su pareja le trajo comida sin cambiar durante 3 años. No importa si no conseguía mucho alimento, no fallaba en traerle algo a su pareja atrapada. Y así fue por 3 largos años. Luego los hallaron y los salvaron. Por 3 años la pareja del lagarto no falló ni un solo día. ¿No les impacta esta clase de fidelidad? Cada vez que veo o escucho algo así, me salen lágrimas de emoción. ¿Qué tal fidelidad? ¿Verdad, hermanos? Bueno, volviendo al tema. Hermano, no importa si ahora usted es un máster en alguna profesión o tiene un doctorado o algún puesto de autoridad. Su corazón no debería cambiar por ello. Si usted desprecia o menosprecia a los que antes servía u obedecía solo porque ahora es superior a ellos, entonces su corazón es cambiante, es traicionero y usted es arrogante. Proverbios capítulo 16, versículo 18 cita: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Proverbios capítulo 15, versículo 10 añade: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Escuche bien estas 2 citas. Las repito. Proverbios capítulo 16, versículo 18 cita: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Proverbios
capítulo 15, versículo 10, añade: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Del mismo modo, Dios se apartó del rey Saúl y un espíritu maligno lo comenzó a perturbar. Saúl tuvo mucha maldad. Incluso el siervo de Dios, el profeta Samuel, le temía y huyó de él. Así era Saúl de perverso. Y como un espíritu maligno entró en él, Saúl se volvió aún más malvado. Si un espíritu maligno entra en alguien, no podrá soportar el dolor que le causa. Se volverá aún más perverso y, finalmente, tendrá una muerte miserable. Es mi oración, en el nombre del Señor Jesús, que todos recuerden estos ejemplos y estas prédicas, a fin que se ciñan bien el cinto de la humildad para siempre y permanezcan fiel en la gracia de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, les comparto algo. Cuando era estudiante de secundaria, cazábamos conejos en el campo y luego los asábamos a la parrilla y los comíamos de almuerzo. ¿Cómo lo hacíamos? Sí, lo hacíamos a la parrilla. Les cuento cómo lo hacíamos. Partíamos de la escuela muy temprano por la mañana. Caminábamos alrededor de 4 o 5 kilómetros y entonces empezaba la cacería de conejos. Nos dirigíamos a una montaña. Todos los estudiantes tenían un palo en sus manos. Rodeábamos la montaña y empezábamos a subir. Subíamos todos juntos. Todos manteníamos cierta distancia el uno del otro y en la parte superior de la montaña poníamos una red. Rodeábamos la montaña cada uno con su palo en la mano y empezábamos a perseguir a los conejos, asustándolos con ruido y gritos. Entonces, los conejos empezaban a correr. ¿Sabe hacia dónde corrían? Corrían hacia la cima de la montaña. Solo miraban hacia arriba y corrían. Debido a que sus patas delanteras son cortas y las traseras son largas, no podían correr bien hacia abajo. Por eso solo corrían hacia arriba. Corrían muy rápido, pero estaban rodeados. No podíamos distraernos y a medida que nos acercábamos a la cima, ya no había distancia entre los estudiantes. Por eso los conejos no tenían escapatoria. Entonces caían en la red. Sin embargo, había algunos conejos que cambiaban de dirección. Es decir, cuando estaban corriendo hacia arriba, cambiaban de opinión y de dirección. Se dirigían a un lado o hacia abajo, pero no había ninguna posibilidad de escapar. Como estábamos rodeando a los conejos, no había posibilidad de que escaparan. No obstante, algunos conejos se dispersaban. Algunos encontraban un agujero en la red y huían a través de ella. Así que tenían más posibilidades si no cambiaban de dirección y corrían hacia arriba. Tan pronto cambiaban de opinión y de dirección, no había ninguna posibilidad de escapatoria para ellos. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, por favor, les pido algo. Jamás cambien. Nunca tengan esta actitud cambiante en sus vidas. Si lee la novela Los Tres Reinos, podrá hallar algunos ejemplos de héroes que no tuvieron un corazón cambiante. Entre ellos hay un personaje de nombre Jung, quien tenía el corazón más bueno e inmutable de todos. Al leer esta novela me impactó su carácter. Antes de aceptar al Señor, ya había leído esta novela varias veces. En realidad era muy emocionante porque había personajes con diferente tipo de carácter.
buenos, malos, astutos, leales, sabios, desleales, traicioneros, etc. Pero entre todos ellos, este personaje, Jung, era el mejor. No era astuto, ni malo, ni tenía doble ánimo. Jamás hubiera traicionado a nadie. No importa lo peligroso de la batalla, no moría porque Dios lo protegía. La mayoría de los soldados morían en el campo de batalla, pero solo Jung no moría. Murió de anciano, de acuerdo a la novela. Todo en este hombre era bueno. Era bondadoso y valiente, y jamás se rendía. Era el más valiente general en la batalla, y por su rey arriesgaba su propia vida. No era astuto, no tenía odio, estaba en paz con los demás y era bueno. Por eso ni se enfermó ni murió en batalla. Falleció ya de muy anciano. Así que, en esta novela, Jung es el único general que no muere en batalla. Nunca fue derrotado y fue el único general que murió de causas naturales. Cuando estaba leyendo esta novela, me impactó este personaje. Me pregunté, ¿por qué no había muerto en batalla? ¿Por qué no se había enfermado? ¿Por qué jamás lo habían herido, aun cuando había participado en numerosas batallas? ¿Por qué siempre había salido victorioso en todo momento? ¿Por qué había muerto de causas naturales? Todas esas preguntas me las hacía. En realidad tenía curiosidad por saber esto. Pero después que acepté al Señor, me di cuenta que eso era lo lógico y natural en este personaje. Era natural que muriera lleno de días. Este personaje no era como los demás. Los otros tenían maldad en ellos. Para terminar, les recomiendo leer esta novela cuando tengan tiempo y me dicen si estoy en lo correcto o no, si mi apreciación de este personaje ha sido la correcta o no. Ahora bien, no deben leer esta novela solo por pasar el tiempo. Deberán hacerlo buscando la moraleja o enseñanza encerrada en este personaje, y así les servirá de mucho. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, a través del mensaje de hoy, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, así como la vida de sus respectivas familias. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral,
presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.